Y hoy vamos a empezar a hablar de los elementos del tabernáculo en sí. Solo quiero mencionar un par de detallitos antes de empezar. La entrada del tabernáculo daba hacia el este, de donde sale el sol. Y esto apunta a la primera venida del Señor Jesucristo. Malaquías capítulo 4, versículo 2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y por supuesto esto se refiere a Cristo, que como mencionamos ayer, el gran tema del tabernáculo es el Señor Jesucristo en sí. El tabernáculo de Moisés contiene 7 muebles que nos hablan de 7 experiencias espirituales que debemos vivir y debemos enseñar a otros a que vivan. Los muebles, hay 2 en el atrio, 3 en el lugar santo y 2 en el lugar santísimo. En el atrio se encuentran el altar del holocausto y la fuente de bronce. Tal vez si pudiéramos poner la última ilustración que pusimos ayer. En lo que viene en el atrio están el altar del holocausto, aquí. Yo escogí esta ilustración porque fue hecha a escala y está en Israel en el tipo de terreno en el que estuvo originalmente el tabernáculo. Aquí está una representación de la fuente de bronce. La Biblia no nos da información de qué altura tenía, ni qué diámetro tenía. Entonces esta es un artista que lo hizo de esa manera, pero está en el lugar correspondiente. Y luego esta es la puerta de entrada al santuario en sí, al lugar santo y después al lugar santísimo. Adentro del lugar santo están el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo, aquí atrás, detrás del velo, están el arca del pacto y el propiciatorio sobre el arca. El Señor Jesucristo vivió todas las verdades espirituales representadas por estos 7 muebles. Y esto requirió de una obediencia absoluta a su Padre. Y debido a que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, nosotros también debemos hacer vida esas 7, las verdades espirituales de esos 7 muebles. Y debido a que nadie puede dar lo que no tiene, no podemos enseñarle a otros a vivirlas si nosotros no las vivimos. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10, nos dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, se refiere probablemente al Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, si Cristo tuvo que aprender obediencia a través de circunstancias desagradables, y Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿será que a nosotros nos va a tocar lo mismo? Pensemos. Ok. Regresemos, por favor. Ok. Vamos a hablar ahora del atrio, del espacio fuera del santuario, de lo que está circunscrito por la cortina de lino
y donde solo se puede entrar a través de esta puerta. Éxodo capítulo 27, versículos del 9 al 19. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio. ¿Me podrías dejar la ilustración, por favor? Es que va a ser más fácil ir viendo aquí. Ok. Si este es el este, si la puerta está el este es el sur. Este es el lado sur del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. 100 codos de aquí para acá. Para que nos demos una idea, un codo tiene aproximadamente 42 centímetros, o sea, 100 codos son 42 metros de aquí para acá. Un poco menos de media cuadra. Sus 20 columnas, que se ven, no se ven porque en este está puesto lado dentro. Esa es otra cosa, no sabemos si las columnas del atrio estaban lado dentro o lado fuera de la cortina. La Biblia no lo dice. He visto ilustraciones de un lado y del otro y los estudiosos no se ponen de acuerdo. Bueno, si sigue la tradición judía, entonces digamos que está al lado dentro. Realmente para los símbolos que vamos a ver no hace diferencia. Sus 20 columnas, o sea, desde aquí hasta acá hay 20 columnas. Y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas, o sea, la parte de arriba, aquí. Y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, aquí atrás, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental, aquí, tendrá cortinas de 50 codos, la mitad de ancho que de largo. Sus columnas 10 con sus 10 basas y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos, también 50 codos aquí, o sea, es un rectángulo de proporciones 2 por 1. Las cortinas a un lado de la entrada, o sea, si la entrada está aquí, las cortinas de uno de los lados de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Si han estado viendo los números, hay una columna cada 5 codos, o sea, una columna cada 2 metros y 10 centímetros más o menos. Y al otro lado, 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. ¿Por qué? Porque las columnas están detenidas al suelo por una estaca de bronce. Ahora, todos estos números, y esa es la razón por la cual estudiamos el tabernáculo con las medidas originales, tienen un significado. Todos los materiales tienen un significado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del atrio. Y por cierto, antes de continuar, ayer cometí una equivocación. Cuando mencioné que uno de los nombres del tabernáculo es casa de Jehová, la cita que utilicé es una cita en la que Moisés está hablando en todo ese capítulo cuando el pueblo entre a la tierra. Él sí está hablando del futuro, por lo cual no solo está hablando del tiempo en el que el tabernáculo va a estar adentro de la tierra prometida, sino también está hablando del templo. Yo mencioné que solo se refería al tabernáculo, pero no es así. Perdón por la inexactitud. Ok,
¿Qué dice la Biblia acerca del atrio? Ahora sí podemos cambiar. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Una de las primeras cosas que vemos es que Dios atrae a las personas a la iglesia. Si leemos en uno de los primeros, déjenme buscarlo, uno de los primeros capítulos de Hechos, habla de las personas que se unían a la iglesia por la predicación de los y el testimonio de los cristianos. A ver, lo voy a buscar electrónicamente, va a ser más fácil. Lo buscaré después y después comento la cita, pero la cita lo que dice es que se unían a la iglesia diariamente los que debían unirse. Y es que Dios propone una salvación tan grande que muchas personas, cuando ven que Dios la está proponiendo, somos atraídas a la salvación de Dios y terminamos siendo parte de la iglesia. Y realmente aquel que acepta esa invitación de Dios es bienaventurado porque estamos teniendo acceso a la salvación y por lo tanto a la vida eterna. Salmo 96, versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Aquí sí habla del cristiano. O sea, si lo queremos ver para el siglo XXI, para nosotros, vengamos los días de culto a la iglesia. Muchas personas ahora dicen, no, es que ya no es necesario, con la tecnología yo puedo ser parte de una iglesia en internet. Sí, digamos que sí, pero es como la diferencia de cuando hay un gran predicador que tiene gran unción de Dios y uno lo puede oír en persona o lo puede oír en internet o en una grabación. La unción no es la misma. Vengamos a la iglesia. Salmo 92, versículo 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aquel o aquella persona que se convierte en cristiano y es plantado en la casa de Jehová, va a florecer. ¿Por qué? Porque podríamos poner, la ilustración nuevamente. ¿Por qué? Porque como les contaba yo ayer, adentro de una iglesia hay una unción especial. Y no es por el edificio, es por el hecho de que sea casa de culto a Dios. Salmo 84, versículos 2 y 10. Aquí dice David, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Regresemos, por favor. Dejémoslo ahí un rato. Ok, ahora pensemos qué está diciendo David, porque en tiempos de David el tabernáculo seguía ofreciendo sacrificios y seguía siendo el centro de culto en Israel. Y él lo que dice es, más vale estar aquí en el desierto, pero estar aquí que estar en una casa cómoda. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es la realidad espiritual, no la realidad física. Él dice, yo prefiero estar cocinándome de día y muriéndome de frío de noche, porque todo clima en el que la uva se da bien tiene esa característica. De día es muy caliente y de noche puede bajar de cero. Entonces él decía, yo prefiero estar en ese clima que estar adentro de una casa cómoda. ¿Por qué? Porque es la puerta de la casa de mi Dios.
El Salmo 100, versículo 4, un salmo que todos hemos escuchado y probablemente también cantado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y básicamente está diciendo, entremos por aquí, hacia acá. David escribió, ahora sí podemos regresar, 3 de los 6 salmos que acabo de mencionar, por lo que él se refería al tabernáculo. Un cuarto de esos salmos fue escrito por los hijos de Coré y los otros 2 no estamos seguros, pero los 6 salmos dan la misma idea. Aún el atrio de la casa del Señor es un lugar donde vale la pena estar. Y es que la realidad espiritual es esta. La diferencia entre lo menos malo del infierno y lo menos bueno del cielo es increíble. No hay comparación, no es un continuum, no es de que uno es casi bueno y el otro es casi malo. No. Uno es absolutamente terrible y el otro es absolutamente bueno. Entonces, no, aún el atrio es un lugar donde vale la pena estar. El atrio era la sección más grande del tabernáculo, como vimos en la ilustración. El santuario de adentro, donde está en el lugar santo y el lugar santísimo, ocupa bastante menos área que el resto, y todo el pueblo tenía acceso al atrio. En términos espirituales podemos decir que todos los creyentes tenemos acceso a las verdades del atrio. Todos. El atrio medía 100 codos de largo, como ya lo mencionamos, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Cuando veamos las cortinas vamos a ver que dice que tienen que ser de 5 codos, o sea, más o menos de 42 por 21 por 2 metros, solo para que tengamos una idea. No hay que cambiar la unidad de medida para estudiar la simbología, pero si a nosotros nos dicen codos, nos es más difícil entender el tamaño de lo que estamos hablando. Pero debido a que medía 100 por 50, uno de los símbolos que tiene es que el atrio representa la era de la ley, desde que Dios le dio la ley a Moisés hasta que inició la era de la iglesia, que son unos 1500 años. El atrio representa principalmente las verdades del arrepentimiento, el perdón de pecados y el inicio de la vida cristiana, con algunas otras cosas, pero es lo primero que representa es, ok, pasamos por la puerta y lo primero que está es el altar del sacrificio, ahí hay arrepentimiento, ahí hay perdón. Las dimensiones del atrio nos hablan de varias cosas. Primero, el atrio tenía 100 codos de largo y ese número 100 nos habla de dar fruto al 100 por 1. En teoría, todos los cristianos deberíamos dar fruto al 100 por 1. El atrio nos muestra que todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que a veces no queremos pagar el precio para hacerlo, pero Mateo 13:23 dice que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Pero todos podríamos dar a 100. Pregunta, ¿cuánto fruto estamos dando? ¿Estamos dando 100 por 1? ¿O estamos dando solo 30 o 60? O peor aún, no estamos dando fruto. Es preocupante que hay cristianos, la Biblia lo dice, a quienes Dios da un talento y lo esconde. Ni siquiera lo pone al banco. Y poner un talento en el banco básicamente es, hay alguien que está haciendo algo bueno para Dios y uno le dice, mira, pues yo no sé qué hacer, pero te ayudo. Por lo menos los intereses le entregaría uno al Señor. Otro número interesante es el ancho, 50 codos. El número 50 representa el año del jubileo, porque los judíos tenían 7 ciclos de 7 años
Y después de esos 49 años había un año en el que se perdonaban las deudas, se liberaban los esclavos, y si yo había vendido mi tierra, me era devuelta, porque la tierra se vendía solo de acuerdo al número de años que faltaban para el año del jubileo, para que fuera un precio justo, y en el año del jubileo me devolvían mi tierra. El jubileo habla de libertad. El 50 habla de libertad. El atrio, por tanto, también nos habla de libertad. Y es que una de las cosas que viene con la salvación y con la conversión es la libertad. Éramos esclavos del pecado y le podemos poner muchos nombres a ese pecado. Pero Cristo nos hizo verdaderamente libres. Amén. Otro número. Si sumamos, podríamos poner, perdón, yo sé que es un poco complicado andar de un lado a otro, pero si sumamos esto más esto más esto más esto, es 100 más 50 más 100 más 50 da 300. Y el número 300 habla de caminar con Dios. Son los años que Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El atrio nos habla de la caminata en general. Ahí no nos habla de cercanía, lejanía, de trato, de santidad. No, nos habla de caminata en general. Ahora, una pregunta. ¿Se nota que estamos caminando con Dios? La gente que nos conoce lo nota. ¿O somos, como decía alguien que yo conocí, de la secreta? Debería notarse. Cuando yo me convertí, yo era increíblemente mal hablado. Terrible. Y una vez, pocos días después de mi conversión, me encontré con un amigo en la calle y su apodo era muy grosero y lo llamé por su apodo. Y él se volteó, se sonrió y me dijo: mira vos, en tu iglesia se permite insultar a la gente. Se me quitó ese día, porque yo dejé mal a Cristo ese día. O sea, yo no me sentí mal por mí. Yo entendí que yo estaba quedando mal con Dios. Y así me cambió el vocabulario. Esas son las cosas que la gente debería notar. O sea, que hablamos diferente. Pedro en el patio del sumo sacerdote. No, si eres discípulo, hablas igual que ellos. Se nos debería notar. Hay cristianos a los que no se les nota. Que de nuestra iglesia se nota que nuestra iglesia camina en santidad, que camina diferente, que todos, aunque nos tropecemos, aunque nos cueste, vamos hacia la estatura del varón perfecto. Que de la iglesia universal. Si hiciéramos una encuesta entre todos los no creyentes del mundo y les preguntáramos: ¿está la iglesia cristiana universal viviendo conforme a la vida de Cristo? ¿Qué diría? ¿Sí o no? Triste, ¿no? Triste porque son las cosas más básicas. Eso no es teología complicada. Esa no es una tremenda revelación de Dios. Eso es el fundamento de nuestra fe, la conversión. Otro número. Si multiplicamos todo el perímetro o sea, 100 más 50 más 100 más 50, que da 300, y lo multiplicamos por la altura de la cortina, nos da 1500. El número de años que la ley estuvo operando, y por lo tanto nos habla de la era de la ley. Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro babysitter, nuestro cuidador de niños,
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Y aquí de lo que habla realmente no es de que ya no tenemos que cumplir con los 10 mandamientos. La ley moral de Dios sigue siendo igual de válida, pero la ley ceremonial de Dios ya no es necesaria. Nosotros los domingos no sacrificamos ni cabrito, ni cordero, ni palominos, ni nada por el estilo, sino que damos sacrificio de alabanza y adoración, ¿correcto? Entonces, la parte ritual de la ley ya no la tenemos que cumplir. La parte moral de la ley definitivamente sí, porque Dios sigue siendo igual de santo. Otro número importante en el tabernáculo: la altura de la cortina de lino era de 5 codos. Y 5 nos habla, y lo vamos a ver después en el altar de bronce. El 5 nos habla tanto de gracia como de juicio. Y es que esos dos elementos están íntimamente relacionados. Y quiero proponer que pensemos de ellos de una manera ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados. Cuando Dios juzga mi pecado, no estoy diciendo cuando me juzga a mí, cuando Dios juzga mi pecado para arrancarlo de mi vida, es su gracia beneficiándome. Porque lo que me está dando es una mejor eternidad. Lo que está haciendo es ayudarme a que yo me parezca más a Cristo. Entonces, el juicio de Dios sobre el pecado es parte de la gracia que derrama sobre nosotros. No son conceptos opuestos, sino es como que uno estuviera para acá y el otro para acá. No se oponen, se complementan. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, nos muestra la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esta parábola nos habla de la segunda venida de Cristo, por lo cual es procedente para nosotros, porque podría ser que nos toque vivir ese tiempo. 5 de ellas eran prudentes, dice versículo 2, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Para entender este tipo de lámparas, los que ya tenemos un poco de más edad, y sobre todo aquellos que hemos vivido tiempo fuera de la ciudad, nos acordamos de los quinqués de querosina, ¿sí? ¿Quiénes se acuerdan de los quinqués de querosina? Entonces nosotros sabemos que básicamente un quinqué de querosina lo que tiene es un aceite derivado del petróleo adentro, con una mecha a la cual se prende la lumbre y entonces la llama sale arriba de la mecha y uno le pone su candela para que no se apague. Las lámparas, descontando la candela, las lámparas bíblicas eran el mismo principio. Era algún tipo de contenedor, y había de muchas formas, con una cosita redonda, tal vez de madera o de otra cosa, que en medio tenía una mechita, la cual se encendía y había que estarle despabilando la mecha para que no echara mucho humo, pero lo que se consumía era el aceite de oliva que estaba dentro de la lámpara. El mismo principio que un quinqué. Ahora, ¿qué pasa? Que las vírgenes prudentes llevaban una vasija con aceite adicional. Y si lo queremos ver así, en los 80s, cuando yo era relativamente joven, nosotros creíamos que el Señor venía pronto y que entonces no era necesario ir a la universidad, no era necesario estudiar mucho, trabajar mucho, porque el Señor ya venía, entonces mejor a predicar. Eso fue en el 87, 88, y vamos por el 2019 y el Señor sigue viniendo pronto, pero todavía no ha venido. Entonces todos los que pensábamos así como yo, no somos banqueros, no somos capitanes de industria, no somos abogados, y entonces una generación tuvo menos cristianos en posiciones
de importancia ante los ojos de los hombres porque nosotros entendimos mal lo que Dios estaba diciendo. No tomamos nuestra vasija adicional, si lo queremos ver así. Y no estoy diciendo que no se deba uno dedicar al ministerio. No es eso. Si el Señor lo llama a uno, por supuesto que hay que hacer. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se les acabó. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Prudencia, insensatez, ahí sí son opuestos. Y es una de las cosas de las que nos habla la altura de la cortina. ¿Somos prudentes en nuestra vida cristiana o somos insensatos? Ok, regresemos a la ilustración, por favor. Cuando un miembro del pueblo de Israel iba a consultar a Jehová o a hacer sacrificio aquí, lo primero que veía era la cortina y lo que se veía arriba del santuario. Cuando alguien se acercaba de lejos por el desierto, lo primero que veía era la cortina y un poquito del santuario. Entonces vamos a estudiar el tabernáculo desde ese punto de vista, desde el punto de vista que empiezo afuera y de lejos y me voy acercando. ¿Por qué? Porque quiero que veamos cómo se aplica esto, empezando por alguien que no conoce al Señor y que Dios quiere que termine aquí adentro. La cortina. Empecemos por la cortina. Éxodo capítulo 27, versículos del 9 al 15. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Ok, ya lo leímos. Las cortinas, 100 por 50 codos, 5 de alto. En la Biblia, el lino nos habla de la justicia y la santidad de Dios. Tanto en Dios mismo como obrados en nosotros. El lino, oh Dios santo, moví esto. El lino se obtiene de la misma planta de la que se saca el aceite y la semilla de linaza. El lino es la fibra del tallo. Obviamente, para producir la fibra vegetal del lino, hay que matar a la planta. Y el lino nos habla, de la justicia y la santidad de Dios obrados en su iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y este es un versículo interesante. Dice: y a ella se le ha concedido, hablando de la esposa de Cristo, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora desmenucemos este versículo un poquito. Primero, a la iglesia se le concede
vestirse de lino fino. La iglesia no tiene la esposa no tiene derecho propio de vestirse de lino. Dios le da el derecho. Nosotros no hacemos obras justas y santas por nuestra propia cuenta. Nosotros las hacemos como un producto de que Dios trate con nuestra vida. Porque nuestras obras antes de ser cristianos no eran ni justas ni santas. Mas Dios trata con nuestra vida y empezamos a hacer obras de vida, no obras muertas. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no es que, y este versículo no quiere decir que Dios dice, ¿sabes qué, Jorge? ¡Pum! Vas a hacer tal cosa y a mí me dan las ganas y lo hago inmediatamente. No, 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 no. Lo que quiere decir es que el trato de Dios en mi vida hace que como mi corazón se parece más al de Dios, yo quiero hacer las cosas que a Dios le agradan. No quiere decir que Dios decide y ¡pluc! Mágicamente yo hago algo que a Él le agrada. Y esto es importante entenderlo porque si hay una necesidad de que haya un proceso de santificación en nosotros. Si no hay un proceso de santificación en el cual Dios hace que su justicia se vuelva parte de nuestra vida, no vamos a poder llegar al lugar santísimo. Es indispensable que vivamos la justicia de Dios. No solo que seamos contados justos por el sacrificio de Cristo. Ese es el principio. Es importante, es esencial. Pero después de eso, debemos ser transformados, como dice a Romanos 12:2, presentad vuestro cuerpo como culto racional, o como dice la versión popular que me gusta más para entenderlo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Léase, tenemos que aprender a vivir en santidad. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice que somos salvos por buenas obras, eso no es cierto. Eso es una herejía. Pero sí somos salvos para buenas obras. Léase, después de nuestra conversión, nuestra conducta, lo que hacemos debe cambiar y debe volverse santo. Y esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios nos las propone. Nos dice, Jorge, ok, ¿me quieres agradar? Haz una de estas cosas que a mí me gusta. Y entonces digo yo, sí Señor, o digo yo, no Señor. Pero precisamente el trato de Dios en la vida de cada uno de nosotros es para que con alegría digamos, sí Señor, gracias por la oportunidad de agradarte. Dios no está interesado ni en las obras hechas en la carne, ni en la justicia de los hombres. Isaías 64:6, un versículo enseñado y predicado en muchas iglesias y con toda la razón, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, traduciéndolo al buen chapín, nuestra justicia es una toalla sanitaria. Esa es la traducción. Romanos 10 del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo hablando de los judíos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, sí, ellos tienen celo de Dios, pero están totalmente equivocados, dice Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo dice, el problema con los judíos es que ignoran lo que Dios realmente quiere y ponen su propia justicia sobre la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mi preocupación es que lo mismo que le pasaba a los judíos en tiempo de Cristo y tiempo de Pablo,
le está pasando a la iglesia hoy. En la iglesia tenemos varias tendencias que me preocupan. Primera, entretener más que predicar. Esa sí me preocupa. A veces, y estoy hablando de la iglesia universal y no de ninguna iglesia local en particular, de ninguna congregación, pero a veces la iglesia cristiana del siglo XXI entretiene más de lo que enseña y evangeliza. Triste. Y después nos preguntamos por qué los jóvenes, cuando llegan a la universidad, dejan de venir a la iglesia si no les dimos alimento. Esa es una. Otra es, que me preocupa, es cuando los ministros hacemos pequeños reinos en vez de darle toda la gloria a Dios y trabajar para el reino de Él y no el nuestro. Tristemente son tendencias que existen hoy. Bueno, una tercera. Nos peleamos entre los cristianos más de lo que nos ayudamos. Le socavamos los cimientos al vecino. Le ponemos, hay un pastor en un pueblo y en vez de si vamos a poner una nueva iglesia en ese pueblo, en vez de ponerlo lo más lejos posible de la que ya está, la ponemos a media cuadra y le hacemos la competencia. Y es algo que estoy seguro que varios de ustedes han visto. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, no tiene nada que ver con estas tres tendencias que yo acabo de mencionar. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta? La actitud correcta, Pablo tenía algunos defectos, pero tenía la actitud correcta. Filipenses 3 del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él era fariseo, era ciudadano romano, era discípulo de Gamaliel. Y todo eso entendió que era basura comparado al amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él no buscaba solo oír de Jesús. Él buscaba tener una relación. Ese conocimiento es conocer por experiencia. Él buscaba tener una relación excelente con Jesús, no una mediocre. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él entendía que él necesitaba que la vida de Jesús le impartiera justicia a su vida para poder entonces no solo ser considerado justo, sino haber sido forjado justo a martillo y yunque por Dios. Y esto es algo que tristemente en nuestros tiempos se predica poco. En la iglesia primitiva todos los cristianos sabían que si se volvían cristianos se estaban rifando la vida. Hoy ser cristiano está de moda. Hoy hay cierto prestigio. Y entonces el prestigio crece, depende de a qué congregación va uno. Pero ante los ojos de Dios no hay justicia impartida cuando uno se porta así. Y es que esa manera de pensar es del mundo, no es de la iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y las cosas viejas incluyen todo lo que creíamos que valía algo. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, ayudar a otros a reconciliarse con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay parte del misterio de la cruz que pocas personas se ponen a pensar. Es que hubo un momento con Cristo colgado en la cruz en que Dios el Padre le tuvo que dar la espalda cuando Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habían sido perfectamente uno desde la eternidad hasta ese punto, y lo seguirán siendo desde la resurrección hasta la eternidad futura. Pero se imaginan el corazón del Padre teniendo que darle la espalda a su hijo porque se hizo maldición. Y la única razón por la cual lo soportó somos nosotros y todos los demás cristianos. Hay facetas del corazón de Dios que el precio que Él mismo tuvo que pagar es muy alto. Y a veces no lo agradecemos como debemos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Miren esta revelación que tiene Pablo. Dios le ruega al impío que se convierta. No solo aceptó que su hijo fuera crucificado, sino que además no le impone la salvación a nadie, sino extiende la mano y dice: por favor, Jorge, entiende. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, si realmente estamos en Cristo, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones tienen que ser diferentes y la gente se tiene que dar cuenta. Porque si hemos de dar la talla, si hemos de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, no solo debemos ser encontrados justos, sino la justicia debe ser vida en nosotros. La justicia debe ser impartida en nuestra vida, no solo imputada. Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica, Jesús, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, de Dios Padre, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, no solo mis pecados lo mataron, porque si yo no hubiera pecado lo hubiera matado a alguien más, pero yo lo maté, Él murió por mí, sino que además se voltea y me dice: Jorge, eres mi hermano menor. Y si leemos la Biblia, ahí está, el primogénito entre muchos. Necesitamos responder a esa salvación tan grande que nos fue otorgada con aceptar el trato de Dios en nuestra vida para que lleguemos a ser hechos santos. Salmo 132, 9. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Todo cristiano que aspira al ministerio tiene que vivir una vida de justicia. Si no, van a pasar dos cosas. Va a reproducir lo que no es una persona santa y justa. Y la exigencia de santidad del ministerio lo va a despedazar. Se puede tardar, pero lo va a despedazar. Isaías 61, versículo 10.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, primer paso. Me rodeó de manto de justicia, segundo paso. Primero salvación, después hecho justo. Como a un novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Primera Corintios 1:30. Mas por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, Jesús para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y si hemos recibido eso de Jesús, tenemos que manifestarlo, se tiene que ver en nuestra vida. Lo primero que se veía de lejos, como mencioné, podrías poner otra vez. Lo primero que se veía de lejos era la pared. Bastante más blanca que el resto. Puede ser que haya tenido un montón de polvo del desierto encima, pero al pegarle el sol al lino, como se ve aquí, se ve bastante más blanco que el terreno de alrededor. Lo primero que se debe ver en nuestra vida y en nuestras congregaciones es la santidad de Dios obrada en nosotros. Eso es lo que la gente debe ver de afuera. O sea, ok, ¿qué pienso yo de esa congregación? Ahí la gente es santa. Eso es lo que deberían decir de todos nosotros. ¿Somos así? Espero que sí. O por lo menos que estemos tratando de ser así. El atrio sirve dos propósitos en lo físico. Primero, evita que todo lo que ha sido santificado y que esté aquí adentro sea contaminado, sea profanado, accidental o intencionalmente. Estamos hablando en lo natural, de acuerdo a la ley de Moisés. O sea, lo primero que hacía esta tela era que nada se metiera que no debía estar ahí adentro. Esta delimitación mantenía la gloria de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios adentro y al hombre afuera, por lo menos al hombre que no tenía que estar ahí adentro. Las cortinas de 5 codos, o sea, 2 metros y pico, son demasiado altas para saltarlas y llegan hasta el suelo, entonces aquí no hay espacio donde una persona se pueda colar. Y esto nos habla que la justicia de Dios es la que hace la separación, no la justicia del hombre. No podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos decir, Jorge, no importa que hayas dicho eso que no estaba bien, no importa que hayas dicho eso que estaba mal. No, Dios te lo va a perdonar. Si la Biblia no dice eso, perdón, pero no. No. La justicia de Dios es la que marca en la eternidad quién va a estar adentro y quién va a estar afuera, donde es el llanto y el crujir de dientes. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Alguna vez nos hemos sentado a estudiar cómo era la justicia de los escribas y fariseos, o por lo menos a meditar en ello? Es un ejercicio interesante, porque en algunos puntos me viene el espejo y me asusté. Y entendí que tenía que cambiar. Y creo que no soy el único. Mi justicia, la justicia que Dios obre en mi vida, debe buscar la estatura de Cristo. Yo no puedo, pero Él en mí sí puede. Y Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, y esto nos da esperanza a todos,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, si el clamor de mi corazón a Dios es: Señor, transfórmame y hazme un hombre justo, la palabra dice que aquel que inició la buena obra en mí va a ser fiel en terminarla. Y que si yo tengo hambre y sed de justicia y quiero ser justo, Dios puede ser que me trate con almágana, pero me va a hacer justo. La otra cosa, podríamos regresar al... Ok, no solo hace división entre lo santo de adentro y lo profano de afuera, sino la otra cosa que hace el atrio es que delimita el lugar del sacrificio, de la expiación, del lavamiento y de la dedicación al servicio de Dios. Y es interesante, para la dedicación de alguien al sacerdocio, no se hacía aquí adentro, se hacía aquí, en la fuente de bronce, en el atrio. Vamos a hablar ahora de las columnas. ¿Podrías, por favor, poner la siguiente ilustración? Ok. Esta es un artista le puso esta forma, pero nos ayuda. Hay una base de bronce, hay un capitel de plata, hay una estaca de bronce que ayuda a fijar de alguna manera la columna y el tensor tiene que estar del lado en el que la tela no está, porque la tela pesa de un lado, entonces el tensor jala del otro. Las cortinas que vimos están sostenidas por columnas en toda la periferia del atrio. Éxodo capítulo 27, 10. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Versículo 17, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de bronce. Éxodo 38, 17 habla de lo mismo. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La columna, el concepto de columna nos habla de fortaleza, nos habla de estabilidad y nos habla de permanencia. Y en cierto sentido hay personas en nuestras iglesias que son columnas, que son sólidos, que no se mueven con los vientos de doctrina. Y esos son los que cuando las cosas difíciles ayudan a una congregación a seguir el curso que Dios les ha puesto. Y no necesariamente son el pastor o el copastor o los ancianos. Son columnas. Y a las columnas hay que respetar. Piensen, este es un buen ejemplo. Miren estas columnas. Sin estas columnas el techo nos cae encima. Así son nuestras congregaciones. Hay hermanos que son los que le dicen: pastor, usted predique, yo voy a orar. Y sí lo hacen. Pastor, no se preocupe, la cosa está difícil, pero yo lo acuerpo, yo estoy con usted, no se sienta solo. Y esa columna que no se mueve ayuda a que la iglesia se mantenga. Apocalipsis 3:12, hablándonos de los vencedores, nos dice: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El metal que la Reina Valera traduce como bronce es interesante, porque el bronce es una mezcla de cobre con estaño, ¿correcto? ¿Alguien sabe de metalurgia aquí? El latón es cobre con zinc y el bronce es cobre con estaño. Sí, el bronce es muy duro, pero en todo el Oriente Medio no habían minas
de estaño para hacer bronce en ese tiempo. Además, la Biblia nos dice que cuando los judíos, los israelitas despojaron a los egipcios les dieron cobre, les dieron bronce. Entonces, estas columnas y estas basas y todo lo que en nuestra Biblia en el tabernáculo está traducido como bronce es algún tipo de aleación de cobre, no necesariamente el bronce que conocemos hoy. Así como las piedras del pectoral del sumo sacerdote tienen nombres que creemos que esas son, pero no podemos estar seguros. Se perdió información en el curso de la historia. Ahora, no importando qué aleación sea, debido a que toda la Biblia es coherente y le pone un único nombre a la misma cosa, ese bronce representa el juicio de Dios. ¿Por qué digo esto? Este sí lo voy a explicar. Deuteronomio capítulo 28 versículos 22 y 23. Y aquí la Biblia nos está hablando de juicios de Dios. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Perdón, pero esa palabra sí no la había visto nunca. Y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ahí el bronce es juicio, el símbolo en todo el tabernáculo, el bronce, o lo que nosotros conocemos el tabernáculo como bronce, es juicio. Ahora, el juicio, como mencioné hace un rato, no necesariamente está opuesto a la gracia de Dios. Números capítulo 28 versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Ahí donde dice serpiente ardiente es una serpiente que de un metal que cuando le pega el sol refleja el brillo del sol. Es fulgurante, es reflejante. Entonces es cobre aliado probablemente con zinc, o sea, latón en vez de bronce. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hay un aspecto salvador del juicio, porque además esta serpiente de bronce colgada de un madero representa la crucifixión de Cristo. Y es que si vemos lo que Dios realmente quiere, si buscamos lo que hay en el corazón de Dios, Dios no quiere juzgar al pecador, Dios quiere juzgar al pecado y salvar al pecador. Ahora, para poder hacer eso, el pecador tiene que soltar su pecado y aceptar el sacrificio de Cristo. Ya, tenemos que dar una respuesta. No es de que sea solo así, pero esta verdad de que el juicio de Dios sobre el pecado es algo necesario en nuestra vida se predica poco, y debemos predicarla. Los nuevos convertidos deben entender que si bien hay grandes bendiciones en el reino, nuestro pecado debe ser juzgado. Porque hay dos maneras de que nuestro pecado sea juzgado: aceptando el trato de Dios aquí y que el pecado salga de nuestra vida y sea crucificado en la cruz, o que yo me aferre a mi pecado y que mi pecado sea juzgado juntamente conmigo enfrente del trono blanco. ¿Dónde quiero yo que mi pecado sea juzgado? Yo prefiero aquí. Yo prefiero deshacerme de mi pecado aquí. Cuando llegue al trono, el Padre me vea y me vea a través del filtro de la sangre de Cristo y diga: no es perfecto, pero ninguno de ellos lo es. O por lo menos trató y soltó e hizo. Ok, Jorge, a la derecha. Jesús caminó en los juicios y la justicia de Dios de una manera perfecta. Y por eso es que en Apocalipsis 1:15 dice:
sus pies semejantes al bronce bruñido. Igual, es una aleación de cobre y dicen los expertos probablemente con plata para poder reflejar la luz del sol. Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, la caminata de Jesús era perfectamente justa. Y nosotros necesitamos seguir ese ejemplo. ¿Cómo está nuestra caminata? Lo más probable es que no esté perfecta. Pero para Dios la intención es muy importante. ¿Cómo está la intención de nuestro corazón respecto a nuestra caminata? ¿Queremos que cada día se parezca más a la de Jesús? ¿Estamos haciendo nuestra parte? ¿Estamos dejando que Dios nos trate? ¿Estamos tomando las decisiones correctas? Como mencionaba la hermana que compartió hace unos minutos, este vehículo salió de un lugar donde la mayor parte de la gente no hace lo correcto y entró directo a una iglesia. Triste, ¿no? Mezcla. Ahí no hay santidad. Estoy suponiendo que la persona es cristiana, porque si realmente nunca se ha convertido, no hay mezcla, ahí solo hay pecado. Pero pensemos bien, que tiene el serio problema de que en su vida hay mezcla. No, no es eso lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, regresemos a ok, bronce aquí, pero plata aquí. La plata, aún en tiempos bíblicos, tenía una característica. Se puede pulir a espejo. No necesariamente el espejo va a ser plano, entonces la reflexión no es perfecta y por eso es que Pablo en sus epístolas dice, ahora vemos como en un espejo, pero allá veremos a cara descubierta. Y lo que pasa es que nuestros espejos son vidrios planos con una superficie reflejante pintada en un lado, entonces como son perfectamente planos no hay distorsión, aunque hay algunos fabricantes de espejos que hacen trampa y hacen el espejo ligeramente curvo hacia adentro, entonces el espejo le esconde a uno unas 5 o 10 libras por ahí, porque uno se ve más delgado. Y lo hacen queriendo, porque la gente les compra más los espejos de cuerpo entero cuando son así. Pero la plata reflejaba las imágenes. Y la plata, esta parte, regresemos para atrás uno, por favor. El capitel se veía del lado fuera. Del lado fuera no solo se veía la pared, sino se veía la base y se veía el capitel. O sea, un no creyente viendo a la iglesia desde fuera debe ver las siguientes cosas: la tremenda santidad de Dios, el juicio de Dios sobre el pecado y la redención que representada por la plata. Desde afuera. O sea, la gente debería ver en nuestra vida y en nuestras iglesias la santidad de Dios, el juicio de Dios y la redención de Dios. Y ni siquiera hemos llegado a la puerta que es Cristo. Eso es lo que debería verse en nosotros. Eso es lo que debería decirse de nuestras congregaciones. Ese debería ser el testimonio de cualquiera. No, si en esa iglesia viven lo que creen y su caminata está fundamentada en el juicio de Dios sobre el pecado, y de ellos se ve que Jesús ha redimido. Se les nota.
Así debería ser el testimonio de nosotros. ¿Y por qué digo que la plata representa la redención? Éxodo 21:32 nos dice que el precio de rescate de un esclavo se pagaba en plata. Éxodo 21:32, si el buey acorneare a un siervo o una sierva, un esclavo, una esclava, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Caramba, qué coincidencia, por Cristo pagaron el precio de un esclavo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pagaron por él el precio de un esclavo. Además, todo israelita de 20 años o más tuvo que pagar medio ciclo de plata como expiación por su vida en el impuesto del censo. Éxodo 30, del 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Qué fue el problema? Que David hizo un censo al final de su reinado, no pagó el rescate por los israelitas y hubo gran mortandad al final de su reinado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo la ofrenda a Jehová. Por cierto, en tiempos antiguos solo había dos razones para hacer un censo de un país: para saber cuántos impuestos iba a cobrar el rey y para saber cuántos soldados tenía para ir a la guerra. No había otra razón. O sea, no es como ahora que es un censo para saber cómo está la necesidad habitacional de Guatemala, cómo está el nivel educacional de Guatemala. No. En ese tiempo era para cobrar impuestos, para ir a la guerra, nada más. Todo el que sea contado, versículo 14, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y esto nos lleva a una gran verdad: todos valemos lo mismo. Todos valemos la sangre de Cristo. Ese es nuestro precio. Ese es el precio que ya fue pagado por nosotros. Adentro del reino, la honra debe ser para aquellos que han picado más piedra, que han expuesto su vida más, que han derramado más su vida a beneficio de otros. No el que habla bonito, no el que tiene una posición más cómoda, no. El que se parece más a Cristo es el que debe ser honrado más. Versículo 16: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Necesitamos entender que debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y derramar nuestra vida en beneficio de los demás, incluso de personas que no le conocen. Porque Él murió por todos. Jesús fue traicionado por precio en plata. Mateo 26:15. Y les dijo Judas: ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, como decía, el precio de un esclavo. Mateo 27, del 3 al 10. Y les dijo: ¿qué me queréis? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy
campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y aquí el autor del Evangelio tiene un pequeño error de memoria, porque no fue Jeremías el que dijo eso, sino fue Zacarías. O en algún punto de la historia se tradujo mal este pedacito de la Biblia, pero Zacarías 11 del 12 al 13 es el que dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. O sea, hay una referencia al rollo del profeta, pero hay una pequeña inexactitud allí. Pero el punto es, Jesús fue entregado por plata. Y esas 30 piezas de plata son el precio, por extensión, si pagaron por la entrega de Él y Él murió por nosotros, es el precio de nuestra redención. Y por eso es que regresemos a la columna, por favor. Juicio, redención. Y aquí en medio se ve la justicia de Dios tratada en el hombre. Fuimos redimidos con la sangre del Hijo por el amor que nos tiene el Padre. Nos amó tanto que lo entregó a Él. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y vuelvo a repetir, esto es lo que la gente debería ver en nosotros y en nuestras congregaciones. Debemos no solo vivir la redención que hemos recibido de Cristo, también debemos predicarla. No prediquemos, voy a emitir aquí una opinión, pero creo que es válida. No nos enfoquemos en los beneficios materiales que podemos recibir de Dios, aunque si Dios quiere los podemos recibir. Enfoquémonos en las grandes bendiciones espirituales que Dios nos quiere dar. Ese debería ser el enfoque de nuestra predicación. Ahora, los capiteles de plata también apuntan a una de las coronas que nos será otorgada en el cielo. Le pido al Señor a todos nosotros. Santiago 1, capítulo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Léase, el que es tentado pero sigue viviendo en santidad y la justicia de Dios está en su vida. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así como arriba de la cortina se veían los capiteles brillando al sol, así va a ser la corona de aquel que viva en justicia. Y quiero terminar, bueno, no terminar aún, pero sí quiero enfatizar que las promesas de Dios se pueden atisbar aún afuera, aún sin entrar al tabernáculo. Hay personas que necesitan entrar al reino. Asegurémonos que nuestra vida tenga una base de bronce bien pulida, una tela de lino bien blanca y un capitel de plata bien pulido para que refleje la luz de aquel que es la luz. Ahora,
En otro sentido, los capiteles también nos hablan de aquellos a quienes hemos ganado para el reino. Filipenses 4:1, Pablo dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y él está hablando a la iglesia de Filipos, a la gente que se convirtió por su predicación. Estad así firmes en el Señor, amados. En cierto sentido, los capiteles de las columnas del atrio también nos hablan de aquellos que hemos traído al reino. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y le está hablando a los tesalonicenses, los que se convirtieron a través de él. Pregunta: ¿somos ganadores de almas? Ahora, yo sé que hay diferentes lugares en el cuerpo. No todos somos boca. Pero ¿cuándo fue la última vez que trajimos a alguien a los pies de Cristo? Si ya fue hace mucho, tal vez deberíamos preguntarle al Señor si no deberíamos rectificar esa situación. Puede ser que nos diga que no, pero puede ser que nos diga que sí. Estemos siempre abiertos a hablarle del Señor a todo aquel que lo necesite. Yo no soy evangelista, pero eso no quiere decir que yo no tenga la responsabilidad de presentar al Señor cuando sea oportuno. Tal vez uno a uno y tal vez no muy seguido, pero sigo teniendo esa responsabilidad porque soy un embajador de Cristo, al igual que todos los cristianos. Amén. Las columnas del atrio apuntan a muchas verdades. Voy a mencionar algunas. Primera, las columnas del atrio apuntan al juicio de Dios contra el pecado del hombre. Ese es un absoluto. Las columnas del atrio también apuntan a que los juicios y las leyes de Dios son sólidos e inmutables. La tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los juicios y las leyes de Dios son el fundamento de las obras justas de los santos. Porque nuestro marco de referencia, si queremos usar una palabra así, es la justicia de Dios. Son los juicios de Dios, es la ley de Dios, no es lo que nosotros pensamos. Por eso es que ese versículo que dice que tenemos la palabra profética más segura es una aplicación correcta. Las escrituras son el marco de referencia para saber qué es justo y qué no. Y todo lo que vimos, ¿podrías regresar, por favor? Todo lo que vimos desde fuera, uno más para atrás. Todo lo que vimos desde fuera es para llamar nuestra atención a la puerta. Y eso es lo que debería pasar hoy. Que la gente vea nuestra vida, que la gente vea nuestra iglesia y que la gente llegue a Cristo. Que cuando alguien que conocemos vea nuestra vida nos diga: ¿vos a qué iglesia vas? A tal. ¿Te puedo acompañar un domingo? Sí. Y que cuando llegue con nosotros a la iglesia, lo que vea y lo que sienta, lo que experimente en nuestra iglesia, lo lleve aquí, a Cristo. Eso es el proceso normal. Normal para Dios, pues. La redención del hombre
En la columna, el capitel representa la redención. En la columna del atrio, el fin de todo el proceso es la redención del hombre. Y en el cielo, la corona de la vida esperará a aquellos que aman a Dios.